¿Cómo diagnosticar los códigos de falla DTC de los inyectores Common Rail Bosch CP4.2 motor 6.7 litros Power Stroke 4? Desarrollado por José Luis Bernal, ingeniero mecánico. Entrenamiento Fácil Easy Training les da la bienvenida. Video 1.5 parte 4. Contenido: códigos de falla DTC que indican un inyector Common Rail Bosch CP4.2 dañado en el motor 6.7 litros Power Stroke 4. Recordemos la ubicación de los inyectores y numeración de los cilindros. Motor 7.3 litros, 6.0 litros, 6.4 litros Power Stroke 4, fabricados por Navistar. Orden de encendido 1273 4568. Motor 6.7 litros Power Stroke 4. Orden de encendido 13726548. Es importante reconocer el orden de encendido y la ubicación de los cilindros, banco derecho y banco izquierdo para la ubicación de los inyectores. El flujo de combustible a los inyectores van de la bomba de alta presión CP4.2 al riel común izquierdo. En el riel común izquierdo se halla el sensor de presión de riel FRP y el sensor la válvula de control de presión PCV. En la bomba se halla la válvula de control de volumen. El flujo va desde los dos cámaras de compresión de la bomba de alta presión al riel común izquierdo y del riel común izquierdo al riel común derecho. Tubería de retorno de combustible del enfriador de combustible y presión a los 4 inyectores del banco izquierdo. En el lado de alta presión del riel común izquierdo de combustible, el orden de encendido es para los inyectores 7, 6, 5 y 8. Observemos. El primer grupo de códigos de falla DTC de los inyectores se denomina P0087 y P0088. Ambos tienen que ver con la presión del riel de combustible. El primer código, el 087, demasiado baja, y ya lo estudiamos en un video anterior. Y el P0088, demasiado alto. El P0087 tiene una definición de la siguiente forma: la PCM regula la presión del riel de combustible controlada por la válvula de control de volumen BCV y la válvula de control de presión BCP. Cuando la PCM ya no puede mantener la presión de combustible en el riel, establece este código y se establece por presión baja. Las posibles causas: filtro de combustible restringidos, sistema de combustible de baja presión con baja presión, válvula de control de presión BCP atascada en abierta, válvula de control de volumen BCV atascada en cerrada, y para nuestro caso un inyector de combustible con fuga. Este código provoca una reducción de presión, una reducción de potencia en el motor, y en Ford se utiliza la prueba precisa MA. El código de falla DTC 0087
Es una falla de presión del sistema de combustible demasiado baja. Inicialmente la estudiamos como una falta de mantenimiento y de lubricidad en el combustible, con desprendimiento de viruta en el sistema de combustible, y es observable al retirar la válvula de control de volumen BCV. En el gráfico se ve un ejemplo. Para evitar el código de falla DTC 0087, se debe drenar el módulo DFCM o módulo de acondicionamiento de combustible, donde se halla el filtro primario de combustible. Usted lo puede hacer diario, semanal, mensual, o cuando se encienda la lámpara de agua en el combustible, water in fuel, del separador de agua. Cuando hay agua en el sistema de combustible, el sistema, la bomba de alta presión y sus válvulas reciben humedad y se corrosionan y se oxidan. Aquí un ejemplo de la válvula de control de volumen BCV. Para evitar el desgaste de la bomba de alta presión CP42 por falta de calidad de combustible, Ford recomienda usar Motorcar Cetano Booster y el mejorador de rendimiento de motor PM22A en Estados Unidos y PM22B en Canadá. Y para evitar la gelificación del combustible con biodiesel 20%, este biodiesel no debe superar esta cantidad. Usted debe agregar en cada llenado del tanque de combustible 6 onzas de antigel PM23A en Estados Unidos o PM23B en Canadá. Esto debido a la temperatura y a la calidad del combustible. Si se retira la válvula de control de presión BCP del riel izquierdo, se puede hallar rayaduras y humedad y oxidación. El riel común izquierdo contiene esta válvula y el sensor FRP, entre otros elementos internos. Cuando hay humedad, se oxida y se corrosiona la válvula de control de presión BCV. Observen. También en el gráfico se ve la tubería de retorno hacia el enfriador de combustible y la tubería del inyector número 8 al inyector número 8. Un error muy común es contaminar el combustible diésel llenando el tanque de combustible con un líquido reductor, con el líquido reductor AdBlue, o conocido también como líquido DEF o Diesel Exhaust Fluid. También puede ser contaminado con gasolina en las bombas de llenado. Observen los gráficos. El efecto del error se da porque el llenado del combustible y el llenado del AdBlue se encuentran juntos, y por error el AdBlue se echa en el combustible. Es bastante difícil que el combustible se eche en el AdBlue por el tamaño del tubo de llenado de suministro de combustible. Aunque se coloca una etiqueta de alerta, este fenómeno está sucediendo y seguirá sucediendo por descuido o por ignorancia de los que echan combustible en las bombas de estacionamiento. Esta falla es muy costosa. Cuando sucede que alguien vierte líquido reductor AdBlue en el tanque de combustible, está provocando un mantenimiento completo de alrededor de $10,000 a $20,000. El precio alto de mantenimiento por el costo de la camioneta. Como dijimos antes, la boquilla de combustible diésel no encajará en la boquilla de llenado AdBlue, pero sí
Así por el tamaño de la boquilla de combustible permitirá que se vierta AdBlue en el tanque de combustible. El líquido reductor AdBlue o Diesel Exhaust Fluid DFE es una mezcla de 32% de urea sintética más 67% de agua. La urea es amoníaco que descompone los óxidos nitrosos del sistema de escape en nitrógeno y agua. Es un elemento usado, un químico usado para el escape. El líquido reductor AdBlue es transparente, tiene olor a amoníaco, su punto de congelación es menos 11 grados centígrados, es más pesado que el agua, en una relación de 9,08 libras frente a 8,34 libras, por lo tanto cuando se toman muestras, el AdBlue cae al fondo. Ahí dan los nombres comerciales del AdBlue: Blue DFE y AdBlue o Diesel Exhaust Fluid. AdBlue es un nombre que se utiliza comercialmente en Europa. Si el tanque de combustible del diésel se ha contaminado con AdBlue, si el motor fue encendido, usted debe realizar una prueba de codeo de lavado. Si el motor no fue encendido, usted solamente desmonta el tanque. En ambos casos, al final tendrá que desmontar y vaciar el tanque de combustible y limpiarlo de la contaminación del AdBlue. Si hay contaminación con AdBlue, tendrá que hacer un mantenimiento general y reemplazar mínimo el módulo de FSM, los filtros de combustible primario y secundario, y recomiendan todos los componentes del sistema de combustible de alta presión: bomba de combustible de alta presión CP42, 3 tuberías de alta presión, 2 rieles comunes de alta presión, 8 inyectores de combustible, la tubería de retorno de los inyectores de baja presión y las tuberías que van del filtro de secundario a la bomba de alta presión con sus sensores. La pregunta es ¿por qué? Si se puede limpiar, lavar, sopletear y volverlo a instalar. Porque el AdBlue es urea y es corrosivo, causa cálculos corrosivos. Ford considera, cualquier fabricante que le echen AdBlue al combustible consideran como una falla catastrófica del sistema. Terribles consecuencias, ya lo dijimos, hasta $20,000. Si el tanque de combustible diésel fue contaminado con AdBlue y el motor fue encendido, Ford recomienda realizar la prueba de codeo de lavado Fluchie. El lavado Fluchie confirma si hay contaminación en los componentes. Con el mismo combustible se lava el sistema. Se usa una manguera de aproximadamente 1.5 a 2 metros de 3 octavos de pulgada de diámetro en la tubería de retorno del enfriador de combustible al tanque de combustible. Y el otro extremo, cambio de ir al tanque, va a un recipiente. Y con el escáner IDS en cubeo usted activa la bomba eléctrica con el PDATA FLP comando numeral. Si retorna combustible contaminado con AdBlue, usted debe reemplazar todo el sistema como comentamos anteriormente. La prueba puede durar unos 10 minutos. Y usted saca muestra de combustible del retorno del enfriador de combustible al tanque de combustible. Cuando usted deposita el combustible en el depósito, en la caneca donde está recibiendo el combustible, debe esperar alrededor de unas 2 horas para que los cristales de urea del AdBlue se manifiesten. Son de color blanco. Después de eso usted debe montar el tanque de combustible, empezar por el tanque de combustible.
El tanque de combustible, recuerden que hay dos tipos de tanque de combustible. El primer modelo de tanque venía sin la bomba de combustible, y el segundo modelo, después del 2015, viene con el módulo DFSM modificado y la bomba eléctrica de combustible dentro del tanque. La experiencia dicta. Son recomendaciones personales para aquellos que tienen experiencia y han tenido experiencia con esto. La gente dice que una vez decontaminado el sistema de combustible, la prueba de codeo de lavado Flushing pues es de más. Hay gente que obtiene una muestra de combustible desde la manija de drenado de agua en el módulo de acondicionamiento de combustible de FSM, y la muestra usted la deja decantar alrededor de unos 2 horas, y usted va a ver que el reductor AdBlue queda, por ser más pesado, queda en la parte de abajo. También puede retirar el filtro primario y el filtro secundario. En el filtro primario usted ve como lechoso el combustible en el fondo. Eso es debido porque más la urea, hay más agua que urea, y agarra ese color lechoso el combustible. Cuando se seca 2 horas después, se ve la formación de los cristales de urea. Aquí vemos un filtro primario y un filtro secundario con cristales blancos de contaminación de AdBlue. También es necesario retirar algunos componentes del sistema de alta presión para determinar la contaminación y la extensión del daño. Por ejemplo, retirar la válvula de control BCV es suficiente para determinar que la bomba de alta presión CP42 está contaminada con cristal blanco, como se ve en el gráfico. También la bomba CP4.2 tiene una válvula de desbordamiento. Se puede retirar y observar la condición de la válvula. Recuerde que los 2 pistones de la bomba de combustible de alta presión Bolt CP4.2 presurizan el combustible al riel izquierdo y al riel derecho, y a los 8 inyectores. Ese es el motivo que todo el sistema queda contaminado, y como el riel común izquierdo retorna combustible y la bomba retorna combustible, el sistema de retorno también quedará contaminado. En la reparación del sistema de combustible hay 2 maneras de trabajar. Si usted tiene un puente elevador, levante la carrocería, porque va a ser una operación de reparación completa de todas las partes del sistema de combustible, como se ve en esta foto. O trabaje sobre el motor y por debajo de la carrocería. Usted elige. Observemos algunos pasos de mantenimiento que se dan sobre el motor. Retirar el filtro de combustible secundario, retirar los ductos de admisión de aire, retirar el pleno de admisión de aire al turbocargador, retirar las tuberías de entrada a la bomba de alta presión CP4.2 desde el filtro secundario, y retirar la válvula de control BCV. Esto también lo vimos en el pasado video, cuando había contaminación del sistema de combustible por desprendimiento de viruta por falta de lubricidad del combustible. Entre el segundo grupo de código de falla ETC de los inyectores se halla los siguientes: P0201, circuito del inyector
cilindro 1 abierto. Lo mismo para el P0202, P0203 hasta el P0208, que es el cilindro número 8. Circuito abierto. La PCM monitorea el circuito del inyector y si detecta una salida dentro de un límite no calibrado, la PCM está determinando que el voltaje del circuito de control del inyector está abierto para este código. Posibles causas: circuito del inyector de combustible abierto en el arnés, alta resistencia del circuito de control del inyector, el conector del inyector, el mismo inyector dañado o un daño en la PCM. Ford recomienda utilizar la prueba precisa P. La solución a los códigos de fallas del inyector implica desmontaje y una nueva programación del código IAQ. Observemos ahora el flujo de retorno. Lado derecho. Observe la ruta. Ahora al lado izquierdo. Esto complementa la visual de los pasados videos. Los conectores que se utilizan en la tubería de retorno de los inyectores. Este tema que vamos a tomar de aquí en adelante es súper interesante conocerlo, porque tiene dos factores importantes. Uno es de una sola utilidad de todas las partes, y dos, que cuando se quita y se pone se está corriendo el riesgo de elevar el precio del costo del mantenimiento. Vemos el conector del inyector número 8 de la tubería de retorno. Conector en L de entrada al filtro secundario. Conector en T del riel común lado derecho y lado izquierdo. Conector en T para dos inyectores seguidos. La tubería de retorno de los inyectores, como dije, es de un solo ajuste y no es reutilizable, aunque se vea en buen estado. Aquí vemos un conector de retorno roto. Si lo reutiliza, el clip de presión ya se ha perdido y puede perder presión y tener fuga el inyector, con las consecuencias de mal trabajo del inyector y inestabilidad del motor en RPMs. El desmontaje de estos conectores es muy sencillo. Se debe presionar las dos perillas o la perilla hacia abajo y levantar desde la parte central. Esto es empuja y jala verticalmente el conector del inyector. Usted debe hacerlo así. Evite romper un conector de esto en el inyector. Le puede salir más perjudicial al cliente, como una pérdida de la cabeza de retorno de la tubería de retorno del inyector. En el montaje de la nueva tubería de retorno, cuando usted coloca los clips, debe estar seguro que es el trabajo final y que quedó bien hecho. Se debe escuchar un clic. Ese es el punto final. Si usted se equivocó y va a retirar otra vez la tubería de retorno, acuérdese que probablemente provoque fallas en ese motor. Para retirar el inyector se recomienda utilizar extractor, porque los inyectores se agarrotan por la alta temperatura y el alto kilometraje y pueden romperse. Aquí vemos tres diferentes marcas de extractores: Snap-on, Rotunda y Promaf. Lo que se ve es en los videos siguientes, en la siguiente parte del video, es el uso del Rotunda.
que es la herramienta SPX de Ford. Esta es la posición del snap-on. Observe cómo se instala la herramienta sobre la cabeza del inyector y con el tornillo se empuja sobre la posición donde quedaba el perno de sujeción del inyector para presionarlo hacia arriba e irlo sacando parejo. Debido a que los pernos de sujeción son demasiado largos, Ford recomienda no reutilizarlos. O sea, usted aprieta, torquea, se equivocó, vuelva a comprarlos, porque estos tornillos son de deformación por elongación y si usted los torquea, cuando los vuelva a soltar ya perdieron el punto de elongación y lo más probable es que se rompan. También se agarrotan con la temperatura y el kilometraje y se pueden romper cuando los vaya a desmontar. Las consecuencias son bastante delicadas porque el inyector queda bloqueado y después que lo desbloquee debe extraer la parte del tornillo que quedó introducido en la culata. Por lo tanto, sea paciente para desmontar este tornillo, especialmente si tienes un motor con más de 100.000 kilómetros de uso. En Estados Unidos y en Canadá, pues imagínense, hay invierno y hay verano. En México, pues solamente hay verano, pero igualmente ellos se pueden agarrotar por el torque que ustedes van a ver ahorita. Pero primero desmonte los pernos de sujeción con una extensión. Después utilice la herramienta rotunda 31023. Apriete el tornillo con un dado de 22 milímetros, como si lo fuera a torquear, y aflójelo, apriételo y aflójelo, apriételo y aflójelo. Acuérdese, si alguno ha trabajado con las bujías de la serie F Ford 150, pasa algo parecido, se agarrota la rosca. Sin embargo, he visto que hay técnicos que son muy creativos y tienen otras maneras de extraer los inyectores sin herramienta. Ayuda al kilometraje y la experiencia. Ahí está un inyector sujeto con 12 balancines de sujeción diferentes. El del lado derecho está roto. El del lado izquierdo está nuevo y un modelo renovado, por decirlo así. Entonces depende de la ubicación del inyector, si está en el banco izquierdo o en el banco derecho. Habrá que desmontar y desarmar partes diferentes de la parte superior del motor. Algunos técnicos usan el mismo tubo del inyector que no debe usarse, lo enroscan y lo utilizan como si fuera un martillo de impacto hacia arriba. Lo van haciendo hacia arriba y provocan con el inyector enroscado en la tubería, sacan el inyector. Algunos otros utilizan la misma abrazadera de sujeción del inyector, la colocan en sentido inverso, la desatornillan y la colocan en sentido inverso como una cuña y con un martillo se va presionando hacia arriba. Este es el método más peligroso porque puede romper el inyector. Ahora, si usted desmontó la cabina de chasis del vehículo, la extracción de cualquier inyector será muy fácil. Esto debe hacerse cuando usted está haciendo una reparación mayor por contaminación. Usted va a tener facilidad para desmontar los inyectores del lado derecho y del lado izquierdo, sin mayor problemas. Estos son los números de partes de las piezas del inyector. Si desmonta, debe cambiarla. Lo único que no va a cambiar es el inyector. Recomendaría mandarlo al banco de laboratorio para que le hagan las mediciones de continuidad y de volumen y descarga. Costoso el mantenimiento, pero así son todos los Common Rail. Esto no es solamente exclusivo de Ford. Todos los Common Rail, Kumi, General Motors, Mercedes-Benz, etcétera, todos tienen este detalle porque el fabricante es Bosch y Bosch es el que le suministra las partes a todos los ensambladores de vehículos de camiones o de vehículos diésel.
Si el inyector es reutilizado, póngalo en el mismo cilindro por el código IAQ. Si lo cambia de posición, el programa de la PCM lo reconocerá como un inyector errado y provocará falla y pérdida de potencia del motor. Usted debe reinstalarlos en la posición que es o reprogramarlos si se equivoca. En el siguiente video veremos cómo reprogramar estos inyectores. No es un proceso complicado, es un proceso de tener el escáner y tener los códigos de los inyectores. Aquí vemos el torque del perno de sujeción. Es de 2 pasos. Primer torque 22 libras-pie y un segundo torque a 90 grados de giro. Es ahí donde ya queda deformado la sujeción y el perno de sujeción. Ambos quedan deformados. Y la tubería los acoples del tubo de inyector izquierdo y derecho se acoplan en 4 tiempos. El primer tiempo es 20 Nm, retorquea 20 Nm, vuelve y retorquea 35 Nm y termina con otro retorque de 35 Nm. Amigo, usted después de eso, usted no pretenda reutilizar esa tubería. Esa tubería lo más probable es que con el combustible a alta presión se perfore. Ahora, si la abrazadera de sujeción del inyector se rompe, esto va a provocar otro problema en el motor Common Rail, que es fuga de compresión en el cilindro donde se rompe la arandela. El movimiento del motor y el movimiento de la compresión acerría provoca fuga por la arandela de sello y por el O-ring. Estos problemas también se presentaron en los vehículos Ford por los 6.7 litros, y hubo necesidad Ford de que sacara un boletín técnico para modificar estos abrazaderas de sujeción del inyector. Un exceso de torque puede romperlos y una falta de torque también. Usted debe usar el torque que le recomendé hace un minuto. Finalmente, el tercer grupo de códigos de falla de los inyectores es el código P0300 y su serie. Esa es falla de encendido de cilindros o falla McFire, y en este caso se da por la fuga de compresión que está haciendo el inyector, por la arandela y por el O-ring. Y se consiguen o el 300 o 301 para el cilindro 1 hasta el 308 hasta el cilindro 8. El 300 es una falla aleatoria de encendido. Puede ser cualquiera de los cilindros del 1 al 8. Pero si viene acompañado con uno de los códigos, por ejemplo el P0308, usted tiene que identificar que el 8 es el que está provocando esa falla. Pero no debe descuidar los otros inyectores, porque el 300 te indica que captó en más de uno una fuga de compresión. Generalmente las causas de este código son condición del sistema de combustible, como lo acabamos de ver ahorita, la bomba de alta presión que ha perdido presión, tiene caída de presión, o la compresión de motor, o un inyector dañado. Ford recomienda la prueba precisa AR. También veremos en el siguiente video cómo entrarle a estos códigos de falla, a estos 3 grupos de códigos de falla, para determinar si el inyector es el que está provocando la falla. Entre las pruebas está la prueba de balance de cilindros, la prueba de zumbido de los inyectores, zumbido eléctrico de los inyectores, y la prueba de compresión relativa del motor. Con estas 3 pruebas básicamente usted puede determinar si es un banco o qué inyector del banco es el que está provocando la falla, si es una falla eléctrica, si es una falla de compresión de motor, etcétera. Por eso, amigos, recomiendo a los usuarios que cuando eche AdBlue en su motor, evite contaminar el combustible y andar el vehículo. Es mejor dejarlo quieto, una grúa, y desmontar el tanque y limpiar ese tanque y volverlo
a cargar con combustible, a tanquear con combustible nuevo. Problemas mayores como la falta de periodos muy largos de los cambios de filtro de combustibles afectan este sistema de Common Rail, motor 6.7 de bomba CP 4.2, y por supuesto la falta de lubricidad de combustible que es a nivel nacional, ya sea México, Estados Unidos, Canadá, inclusive en Europa han tenido problemas con la lubricidad, más en Latinoamérica y en Centroamérica. Continuaremos viendo los códigos de falla en el siguiente video. Mantente suscrito a nuestro canal para recibir información del programa de capacitación que estamos dando y de otros cursos. Repasa el texto que vas a recibir por email y responde el quiz al correo bernalempresario@gmail.com. De esta manera ustedes recibirán certificación del curso. Muchas gracias.